Esta semana estaba en consulta y me llegó una paciente, estaba embarazada, me la remitieron por hipertensión. Y debo contarles algo, y es que pocos casos clínicos mm, le representan a uno tantos desafíos como una mujer en embarazo, porque no solamente las restricciones para uno prescribir o manejar algo, sino las consecuencias que puede tener lo que se haga o se deje de hacer. Entonces, cuando llega una mujer en embarazo que tiene hipertensión, uno empieza como a pensar opciones, esto, aquello y lo otro, pero hay veces que hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta y sobre todo que hay muchas cosas que uno interroga y a veces le cuentan la verdad, a veces no le cuentan la verdad y hay cosas que uno tiene que ser un poco más enfático y esto fue lo que me pasó. Entonces, casualmente en esos días salió este artículo que es muy interesante con el que quiero que compartamos hoy, que habla del uso del cannabis prenatal y los desenlaces de la mamá y el embarazo. Y es muy interesante el artículo porque hay mucha información, mucha de cómo el cannabis hace daño al feto. Hay mucha evidencia de cómo el cannabis le hace daño al neonato, de cómo están más tiempo hospitalizados, tienen más complicaciones, bajo peso, etcétera. Y además hay cierta, digámoslo así, aceptación en la población general que la marihuana no es nada, no, eso no es nada, mi hijo, eso no es nada, mi hija, sí, él fuma marihuanita, pero eso no es nada, la Ah, gente por algún motivo piensa que eso no tiene consecuencias. Entonces, dentro de los abordajes de la prenatalidad, eh, cada vez se acepta más que es necesario pensar en el uso de cannabinoides y necesitábamos un estudio que nos dijera qué es lo que pasa cuando una mujer se expone al cannabis antes de quedar en embarazo o recién iniciado el embarazo. Y de eso se trató este estudio. Antes de entrar en materia, quisiera recordarles que los desafíos que tenemos los médicos cuando encontramos una mujer embarazada con algún trastorno hipertensivo del embarazo es las pocas opciones terapéuticas que tenemos para empezar a tratar. Todas las mujeres en embarazo deben recibir terapia. Todas. Y hay que tener mucha precaución porque si están por encima de 160, 110 requieren terapia más bien urgente. Tener un objetivo muy claro, pero también es importante recordar que las primeras líneas por vía oral que tenemos por ahora tenemos, por ejemplo, el metildopa, el labetalol o el nifedipino, pero la mayoría no están disponibles en todos los países, o al menos no todos, y hay algunos países donde algunos escasean más que otros. En todo caso, es un desafío, pero miren qué interesante sería también preguntarnos esto. Venga, siempre hemos dicho que la hipertensión gestacional no se sabe la causa, no se sabe por qué. La preeclampsia tiene muchas hipótesis, pero a lo mejor la exposición a tóxicos es algo que tiene un poquito más de protagonismo que debemos darle y que la hemos dejado un poquito de lado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este estudio? Coger medical records, cogieron datos y buscaron qué mamás habían reportado ellas mismas que habían fumado marihuana durante ese tiempo o que les habían hecho un tamizaje y había salido positivo para marihuana. Resulta que en esta región de América las mujeres en embarazo tienen cierta aceptación a que ante el dolor, ante las molestias del embarazo, el cannabis es seguro y hay poca creencia a lo que los médicos les dicen, les expresan acerca de los riesgos que puede tener para la salud. Entonces es relativamente usual, por ejemplo, en este estudio fue un 6% de uso y solamente el 3% tuvieron la capacidad de decir, venga, yo consumo cannabis y estoy expuesta en el embarazo. Entonces, en ese orden de ideas, esta gente dijo, listo, hagamos el estudio, miremos qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando cuando las mujeres se exponen al cannabis. Y lo que hicieron fue coger 8 años de estudio, 8 años de investigaciones, de revisar registros médicos. Buscaron las mujeres que se habían expuesto a él mismo, ya sea porque lo aceptaban y que lo hacían o diario, semanal, mensual o menos, o que tuvieran el test toxicológico que decía si esta persona consumió marihuana. Entonces, estas fueron las características de las pacientes en este estudio que me gusta mucho, sobre todo esto, miren, las etnias y las razas de todo tipo de mujeres blancas, de mujeres afroamericanas, multirraciales, hispánicas, no hispánica, americano, indio, alasco, nativo, de todo tipo de mujeres aquí
y obviamente de todas las edades, y aquí pues en este caso miren que hay hasta mujeres mayores de 36 años, un poquito menos, menores a 18, pero en general todas están ahí representadas. Las características de estos embarazos, por lo general no había diferencias, los grupos eran homogéneos cuando se fueron a comparar en los análisis, no había unas diferencias así grandes e importantes. Entonces lo que hicieron fue mirar en el tiempo que pasó. Compararon las mujeres no expuestas, compararon mujeres que habían consumido semanal, diario, mensual, ya sea por autorreporte o por test toxicológico y miraron también si había alguna diferencia. Estos fueron los resultados, estos fueron los desenlaces maternos. Entonces, lo más importante fueron esto, los trastornos hipertensivos en el embarazo. Hubo muchos más casos de hipertensión gestacional y más casos de preeclampsia. Claramente, la eclampsia, ustedes ven que cruza el 1 y no fue estadísticamente significativo, pero hay que recordar que la eclampsia es muy exótica, es poquito, es poco incidente. Al ser poco incidente, el intervalo de confianza es grande y por eso cruza el 1. Pero numéricamente también hubo más eclámpticas entre las que fumaban marihuana. El único desenlace así que no fue como tan adverso fue el de diabetes gestacional, pero todos los demás fueron adversos y sobre todo uno muy interesante que es el de aumento del peso. El peso en esas mujeres fue dramáticamente incrementado y eso que aquí no hablaron de los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo, pero hay otros en los que sí lo hablan. Entonces, claro, ya cuando uno ve una mujer cuando está en embarazo y está hipertensa, uno se acostumbra a decir, no, pues es porque sí, pero miren que en realidad sí puede haber un factor que aumente muchísimo más el riesgo de que desarrollen trastornos hipertensivos en el embarazo y es el uso de cannabinoides. Pero ¿por qué puede pasar que el cannabinoide me aumente a mí el riesgo de tener un trastorno hipertensivo del embarazo? Sencillo, por los receptores. Tiene la capacidad de cruzarla hacia la placenta, unirse a los receptores y desplazar a las hormonas, a los estrógenos y a todo lo que debe mejorar la función endotelial y de la sincronía con la placenta. Y eso genera vasoconstricción y aparece el trastorno hipertensivo tarde que temprano. Con toda esta información, yo creo que se nos debe volver un poquito más de rutina a todos pensar en las embarazadas puntualmente y a lo mejor también en la población general. Si de verdad preguntamos con la frecuencia que queríamos preguntarle a nuestros pacientes sobre el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, tenerlas tan normalizadas cuando hay tanta documentación que aumenta los trastornos, no solamente estos hipertensivos, sino también los emocionales, del afecto, de la conducta, puede hacer que estemos pasando por alto algo y mientras lo que esté causando daño al organismo no se retire, va a ser muy difícil remar contra la corriente. Nos vemos en un próximo video y encantado de estar aquí con ustedes.